lo grabe, ahí está. Entonces tenemos ahí una figura un poquito rara y como nosotros queremos calcular los momentos de inercia, tanto el X como el Y, como esos momentos de inercia son sobre los ejes que siempre hemos manejado, a estos momentos de inercia les podríamos llamar momentos de inercia ortogonales, es decir, el X y el Y. Precisamente nosotros iremos platicando a lo largo de esta sesión acerca de que pueden presentarse otros momentos de inercia con respecto a otros ejes, que no serían necesariamente los ortogonales X y Y. Bueno, ahora, para encontrar estos momentos de inercia, pues nosotros podemos encontrar algo que le llamamos teorema de los ejes paralelos. Y ese teorema nos diría, si quieres encontrar el momento de inercia de la figura compuesta con respecto al eje de las X, suma las inercias locales en X más cada una de las áreas por las distancias Y al cuadrado. Mientras que si quieres calcular el momento de inercia con respecto a los ejes Y, suma las inercias en Y más cada una de las áreas por las distancias X al cuadrado. Fíjate que aquí, acuérdate que hay que cruzar las distancias, ¿no? Las distancias en X me sirven para el eje Y, mientras que las distancias Y me sirven para el IX. Bueno, pues resulta que con eso nosotros ya podríamos calcular los momentos de inercia. Nada más que este teorema de los ejes paralelos, en la gran mayoría de las ocasiones se nos pide que calculemos el momento de inercia con respecto a su centroide. Híjole, ya no entró la palabra centroide. Déjame volver a escribirla. Eh, con respecto a su centroide. Entonces, pues resulta que antes de querer calcular estos momentos de inercia, hay que encontrar dónde está el centroide. Perdón por la expresión, ¿dónde diablos está el centroide? Entonces, para eso vamos a plantear un par de ejes alternos. Esos ejes, digamos que serían los que nos podríamos imaginar todos desde un inicio, que sería el eje de las Y y que sería el eje de las X. Los estoy poniendo intencionalmente de color gris, porque después vamos a colocar otros ejes que vayan en el centro de esa figura. Bueno, pues vamos a hacerlo y para eso vamos a necesitar una tablita que nos permita calcular el centro de esta figura. Voy a pedirle aquí insertar una tabla que más o menos tenga estas dimensiones. A ver, vamos a ver. Yo creo que con esa nos alcanza, ¿no? Con esa tablita nos alcanza. Van a ser 3 figuras, entonces requiero un título, una suma y un cabecero. Ahí está. Con eso es más que suficiente. Vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Word que nos centre los valores de esa tablita y queremos que las dos celdas superiores y la celda inferior tengan pues un diseño distinto. Entonces vamos a pedirle aquí que lo queremos de color verdecito, verdecito. Ahí está. Bueno, entonces vamos a primero, antes de calcular el momento de inercia, vamos a calcular los centroides. Voy a unir estas celdas y le voy a pedir que las combine y le voy a decir aquí a mi lector. Oiga, ¿sabe qué, señor lector? Primero voy a presentarle el cálculo centroides. Cálculo del centroide. Ok. Para eso, pues voy a dividir a mi figura en varias subfiguras o en varios cuerpos. Le puedo llamar cuerpo o le puedo llamar área. Ahí está, voy a tener 3 cuerpos. Uno de ellos, vamos a ponerle numeritos. Fíjense, de estos 3 cuerpos, yo creo que el que tiene más área me parece que es el triángulo. Entonces, bueno, vamos a llamarle cuerpo A. No, otro plumoncito, a ver. Vamos a llamarle cuerpo A, cuerpo B y cuerpo C. El cuerpo A resulta que es un triángulo. El cuerpo B es un rectángulo y el cuerpo C es un rectángulo también. Para diferenciarlo, podríamos decir rectángulo horizontal y podríamos poner un rectángulo vertical. Cuerpo C. Ahí está.
Ya estamos con nuestras tres figuritas. Después podríamos incluir sus áreas, ¿no? Como mi predio está en metros, y yo creo que valdría la pena, mira, aunque alguna distancia como esta 24 metros, como esta 18 metros, ahí trae metros, yo creo que valdría la pena decirle a nuestro lector que todo nuestro problema va a estar desarrollado en metros. Entonces las áreas van a estar en metros por metros, es decir, van a estar en metros cuadrados. Ahora, si yo quiero calcular los centroides, voy a necesitar las distancias X y las distancias Y. Esas distancias X son simplemente distancias, entonces van en metros a la primer potencia, o metros lineales, alguien diría, metros simplemente a la primer potencia, al igual que la distancia Y. Y después vamos a requerir la multiplicación de área por X y de área por Y. Ese resultado nos va a quedar en metros al cubo, y área por Y de igual forma nos va a quedar en metros al cubo. Ahí está. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, pues porque para calcular los centroides, resulta que nosotros utilizaríamos una formulita que sería X centroidal igual a la sumatoria de áreas por distancia X entre la sumatoria de las áreas. Y de igual forma o de forma análoga, para la Y centroidal sería sumatoria de cada una de las áreas por la distancia Y entre la sumatoria de las áreas. Bueno, entonces requerimos esa tablita, ¿no? Ahora, si te das cuenta, es un problema muy sencillo, nada más que la intención de este problema es de que lo desarrollemos tanto en X como en Y, ¿no? Y que también nos dé la oportunidad de calcular incluso hasta otra cantidad que no hemos visto el día de hoy, que se llama producto de inercia y radio de giro. Pero bueno, por eso es una figura sencilla. Mira, la figura A, que es un triángulo, pues resulta que es muy fácil determinar su área. El área de un triángulo pues, es base por altura entre dos. Entonces, si yo tomo mi calculadora y multiplico 15.40 por 15.40 por una altura de 18 metros entre 2, ahí me da un valor que vale 138.6, 38.60. Si encontramos el área del rectángulo horizontal, pues sería 6 por 15.40, y en este caso sería 92.40 metros cuadrados. Y el rectángulo vertical o la figura C sería base por altura, 4.60 por 18. Y eso a mí me dio un área de 82.8 centímetros. Nuestro procedimiento nos va a pedir la sumatoria de las áreas, pues hay que sumarlo de una vez, ¿no? A mí me dio esa suma 313.80. Ok, ahora, vamos a las distancias X. ¿Dónde está el centroide de un triángulo? Pues está a un tercio de su base y a un tercio de su altura con respecto al ángulo recto, lo cual significa, te voy a hacer un esquemita por aquí, un tercio de la base, un tercio de 15.40 nos va a dar un 5.13, pero esos 5.13 van a estar medidos a partir del ángulo recto. Entonces, por acá tendríamos 5.13. Y del otro lado, ¿cuánto tendríamos? Pues 2 tercios, ¿no? Entonces, ese valor por 2 nos daría 10.26. Como no tengo nada que agregar previo a la punta de la figura A, pues simplemente lo escribo así de forma directa. 10.27. ¿Por qué es 10.26? Bueno, 10.27. Luego, el rectángulo horizontal, resulta que la mitad o su centroide en X sería la mitad de su base, 15.40 entre 2, lo cual nos daría una base de 7.70 o una distancia X de 7.70. Con respecto al rectángulo vertical, la mitad de 4.60 entre 2 sería 2.30, pero hay que agregarle los 15.40 previos, los 15.40 anteriores, ¿no? Por eso nos da un valor de 17.70 metros. Ahora bien, con respecto a las alturas, pues otra vez un tercio a partir del ángulo recto. Entonces, un tercio de 18 son 6, más los 6 que llevamos, llegaríamos a 12. La mitad del rectángulo sería la mitad de 6, serían 3.
y la mitad de 18 serían 9, más los 6 que tenemos abajo de la figura P, pues nos llegaríamos a un valor de 15. Esa es la parte difícil de calcular el centroide. Esa parte de las áreas y las distancias X y las distancias Y son las difíciles. Y no sé si alguien de ustedes tuviera pues algún problema con esas distancias. No, profe, ninguna. Ok, No, ninguna. si no tenemos problemas, pues podríamos multiplicar cada una de esas áreas por sus respectivas X y Y. Es decir, si yo multiplico 138.6 por 12 metros de altura, pues voy a llegar a un 1663.20. Si multiplico un área de 92.40 por una distancia X de 7.7, pues vamos a llegar a una distancia de 711.48 como valor, perdón. No es una distancia, nada más es un valor. Ahora, si vuelvo a tomar esa área de 92.40 y ahora la multiplico por 3, pues resulta que me va a dar 277.20. Ahora, si tomo el área de 82.80 y la multiplico por 1770, pues me va a dar 1465.56. Y con respecto a las Y's, nos va a dar 1242.07. Ok, resulta que nuestro procedimiento para calcular los centroides también nos pide que sumemos estas dos columnas, ¿no? Área por X y área por Y. Pues vamos a hacerlo, vamos a sumarlas. A mí pongamos la sumatoria de área por Y me da 3182.40, mientras que la sumatoria de área por X me da 3600.46. Ahora, pues, ¿qué hay que hacer para encontrar nuestro centroide en X o nuestro centroide en Y? Pues simplemente aplicar estas formulitas, ¿no? Y ya con eso podríamos determinar nosotros nuestra distancia X centroidal y nuestra distancia Y centroidal. Si nosotros dividimos 3646, que sería la sumatoria de área por X, entre 313.8, a mí me da una distancia X centroidal de 11.47. 11.47, yo creo que con esos decimales está más que suficiente, metros. Ahora, si hacemos lo mismo para la tabla de las Y's, pues nos da de resultado 10.14. Ahora, este par de resultados o estas distancias, evidentemente que las podríamos encontrar dentro de nuestra figura, dentro de nuestro esquema, que probablemente no está a escala, ¿eh? Eso sí, no está a escala, pero nos puede dar una muy buena referencia de lo que estemos nosotros hablando. Pongamos, el 11.47 nos diría, de la mitad muévete un poquito más hacia la derecha y probablemente por ahí encuentres tus ejes, nuevos ejes coordenados. Como son ejes centroidales, voy a tomar mi plumón rojo y te los voy a dibujar en rojo. Ahí estaría nuestra coordenada centroidal XC. Voy a ponerle por aquí que vaya 11.47. Esa distancia desde el origen que nosotros pusimos en color gris hasta donde está nuestro eje rojo. Eso sería XC. Y nuestra altura Y centroidal va a medir 10.14. Para que veas ese 10 como que parece, como que no está tan a la mitad, sino que ese 10 está más cercano a la parte de abajo. 10.11 metros. 10.14, perdón. Y con eso nosotros estamos encontrando las coordenadas del centroide o coordenadas centroidales. Ahora, mira, en ese mismo punto nosotros podríamos establecer unos nuevos ejes. A este nuevo eje, si gustas, le podemos cambiar el nombre y le podemos llamar Y', y a este nuevo eje le podríamos llamar nosotros X'.
En esencia, esa y' y x' lo que significan es de que podemos obtener coordenadas a partir del punto centroidal. Entonces, por si alguien estaba distraído o algo así, le podríamos decir, mira, esa distancia x es desde base. Y esa distancia, o ejes grises, lo podríamos también escribir, ¿no? Ejes gris. Ok. Ahora, ese es el cálculo del centroide. Ya que tenemos el centroide, entonces ahora sí podríamos calcular el momento de inercia. Pero pongamos las distancias que nos marca la formulita del momento de inercia, la dy y la dx, resulta que las necesitamos calcular a partir de las coordenadas del centroide. Por eso requeríamos, antes de podernos a calcular el momento de inercia, calcular las coordenadas del centroide. Ahora ya las tenemos. Pues entonces vamos a colocar esas distancias dy y dx a partir del centroide. Pero para eso vamos a sacar otra tablita, ¿no? Vamos a sacar otra tablita donde podemos encontrar los momentos de inercia. Nada más que si alguien tuviera alguna duda hasta este momento, sería bueno que nos dijera, ¿no? No, profe, ninguna, creo. No, profe. Bueno, entonces voy a copiar esta tablita, prácticamente la voy a copiar, control C. Le voy a pegar aquí abajito. Y le voy a decir, ¿sabe qué? Ahora no voy a calcular el centroide, ahora voy a calcular cálculo de momentos de inercia ortogonales. ¿Ortogonales qué significaba? El momento de inercia con respecto al eje de las X y el momento de inercia con respecto al eje de las Y, de la figura compuesta. ¿Hay con respecto a otros ejes? Sí, sí hay con respecto a otros ejes. Ahorita platicamos de eso. Bueno, ahora, para ese cálculo del momento de inercia, ¿me va a servir la columna que dice áreas? Sí, sí me va a servir. Pero esta columna de X ya no van a ser válidas. Esta columna de Y ya no van a ser válidas. Y este par de columnas ya no me sirven de nada. Ahora, las distancias ahora Y o X que tome ya no van a ser con respecto a los ejes grises, sino van a ser con respecto a los ejes rojos o ejes, mejor, yo creo que más que el color, lo importante es que son los ejes centroidales. Y la distancia Y también va a estar referenciada a la distancia centroidal. Ahora, nosotros digamos que para aplicar esta formulita de teorema de los ejes paralelos, así como lo hemos venido haciendo en nuestro curso, más que ponerle distancia Y, le hemos puesto una D antes, una distancia Y y una distancia en X. Mira, creo que por si alguien nos diga que está muy pequeño nuestro tamaño de texto, voy a ver, dice agregar al diccionario. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Ahí creo que ya pude acercarme un poquito, ya me acerqué un poquito. Bueno. Ahora, esta distancia X y esta distancia Y centroidal, resulta que la voy a medir a partir de ese punto. Nosotros ya sabemos cuánto mide la distancia hacia cada una de las figuras parciales y ahora tendríamos que encontrar la diferencia entre cada una de las figuras parciales y nuestro punto. Si me dan permiso, voy a tratar de mover esta tabla hacia abajo para que podamos hacerle un poquito de mayor zoom a lo del momento de inercia. Ya la moví hacia abajo y entonces le voy a poder hacer un poquito de mayor zoom aquí, mira. Ahí está. Bueno, ahora, los puntos que ya habíamos calculado, ¿dónde están ubicados? Bueno, pues el centro del rectángulo, por aquí. El centro del triángulo, el centro del rectángulo por acá. El centro del triángulo, no sé si queda por arriba o por abajo. Entonces mejor voy a ver qué coordenadas nosotros mismos determinamos para ese triángulo. Mira, el triángulo nosotros habíamos dicho con respecto a los ejes grises que tenía de coordenadas X 10.27, entonces está a la izquierda del centroide de toda la figura. Y con respecto a la distancia Y, está en 12. Quiere decir que el centroide del triángulo anda por acá. Anda un poquito arribita de la figura. Ok. Ahora,
Resulta que yo requiero, ay, no me hace caso. Yo requiero estas distancias entre, vamos a ponerlo de color rojo, esos textos para que pues, lo vinculemos, ¿no? Ejes centroidales y aquí también ejes centroidales. Esas distancias X y Y desde las coordenadas del centroide. Entonces, una forma de hacerlo, no quiere decir que sea la única, es de que yo podría restar la coordenada X centroidal menos cada una de mis figuras parciales. Es decir, si yo resto 11.47, que es lo que nosotros encontramos como coordenada centroidal, este 11.47 menos cada una de las coordenadas en gris, me va a dar la distancia entre el centroide de la figura y el centroide de cada una de las figuras parciales. Fíjate, si yo tomo 11.47 menos 10.27 con mi calculadora, 11.47 menos 10.27, voy a llegar a una distancia que va a valer 1.20. Y ese 1.20 es lo que hay entre el centro de la figura A y el centroide general sobre el eje de las X. Ahora, puedo hacer lo mismo, pero ahora con la segunda distancia X, que sería restarle 11.47 menos la segunda distancia X, que sería 7.70. Y eso me daría un 3.77. ¿Qué significa ese 3.77? Déjame ver si te lo pudiera dibujar, tal vez de un color morado. Aquí ahí voy con mi color morado. Esos 3.77 significa la distancia que hay entre la figura B y la coordenada X del centroide. Aquí se lo voy a anotar. 3.77. Eso es lo que significa. Y también se lo puedo restar la coordenada centroidal, ese 11.47, menos la coordenada de la tercera figura en X, que serían 17.70. Me va a dar una cantidad negativa, no te preocupes. Me va a dar una distancia de menos 6 o de 6.23. 6.23. Esos 6.23 es la distancia que hay entre la coordenada del centroide y mi tercer figura. 6.23. Mira, ahí te las puse de color morado, ¿no? La de la figura A no la puse porque es un espacio muy pequeñito. Pero mira, ahí está. La distancia es 6.23. Ahora, probablemente alguien que se nos quede viendo la figura, al centroide y la ubicación de los otros puntos, nos dirá, es que el 6.23 es positivo, probablemente nos diga, mientras que las otras dos distancias son negativas. Bueno, podría ser que nosotros tomáramos esos valores como uno positivo y otros negativos, dependiendo de cómo nos movemos a partir del centroide. Para el cálculo de los momentos de inercia ortogonales no es tan importante eso, pero cuando calculemos producto de inercia sí va a ser importante. Entonces, por eso, pues conviene que nos fijemos, ¿no? Del centroide, ¿cómo me muevo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda es negativo, signo negativo. A la derecha es positivo, signo positivo. Ok, vamos a hacer lo mismo con respecto a las coordenadas Y. Fíjate que podríamos, bueno, ya aprendimos algo. La diferencia entre las coordenadas Y centroidal y cada una de mis alturas Y me va a dar las distancias Y desde el centroide. Entonces pongamos, si yo tomo un 12 y le quito 10.14, me va a dar una distancia de 1.86. Sería una distancia positiva porque voy a subir a partir del centroide. Con respecto a la figura C, también sería una distancia positiva. Y yo restaría 15 menos 10.14. Y eso me daría 4.86 hacia la figura C. Pero en cambio, hacia la figura B voy a bajar. Y eso va a significar un signo negativo. ¿Cuánto voy a restar? Bueno, pues los 10.14 de la coordenada Y centroidal menos una altura de la figura B de 3 unidades. Entonces voy a tener un menos 7.14. Esas distancias sobre el eje de las X y esa distancia sobre el eje de las Y a las figuras parciales
puede ser que sea lo que más me cueste trabajo, ¿no? Entonces, no sé cómo ven, si alguien nos dijera, híjole, yo no le entendía esa parte, o no le entendía específicamente algún valor, probablemente. Todo bien, profe. Bueno, fíjense, aquí voy a requerir, me hacen falta 2 columnas, por eso le voy a pedir aquí, señor Word, agrégueme 2 columnas. Ya que las agregó, pues entonces puedo volver a unir mi título. Ya. Ahora, las columnas que voy a agregar van a ser las de las distancias, los de los momentos de inercia locales. Es decir, mira, el momento de inercia IX local y el momento de inercia IY. Ya me cierro la ventana porque mi vecino se le botó la alarma. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo podemos calcular el momento de inercia? Pues yo creo que podríamos, mira, como concepto local, podríamos olvidarnos de ese triangulito, ya lo entendimos, damos las gracias. También nos podremos olvidar de estos centroides. No, todavía no los vamos a eliminar por completo, pero vamos a tratar de hacerlos un poquito más chiquitos, a ver si puedo. Ay, no pude. Ahí está, están más chiquitos ahí. Bueno, no sé si tú recuerdas, espero que sí, que recuerdes que para una figura rectangular, el momento de inercia respecto al eje de las X, lo podemos nosotros calcular como IX igual a BH cúbica entre 12, con respecto a un eje horizontal. Y con respecto a un eje vertical, voy a ponerlo por acá, con respecto a un eje IY, sería B al cubo H entre 12. Esas formulitas son necesarias que te las aprendas, porque las vamos a estar ocupando mucho, ¿no? Para un rectángulo. Por eso, pues ya las hemos ocupado algunas ocasiones previas, y también, pues por eso tu tarea lo más seguro es que incluya esas formulitas, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros tenemos 2 rectángulos, los dos, la figura B y la figura C, la podríamos calcular con esa expresión. La inercia de la figura B sería una base de 15.40 por una altura de 6 unidades al cubo. Eso entre 12. A mí me da, el rectángulo horizontal me da 277.20 metros a la cuarta potencia. Mira, aquí me está haciendo falta indicarle a mi lector que van los metros a la cuarta potencia. Con respecto al eje de las X. Con respecto al eje de las Y, resulta que lo que voy a elevar a la tercera potencia es la base. Entonces voy a elevar 15.40 al cubo por una elevación de 6 metros, y eso entre 12. Ahí me da 1826.13. Eso sería aplicando las 2 formulitas que te acabo de anotar para acá, para momentos de inercia local para un rectángulo. Ahora, si me fijo en la figura C, resulta que tiene de base 460 y de altura 18 metros. Entonces, si yo multiplico ahora 4.6 por 18 al cubo entre 12, me va a dar un valor de 2.235.60. Mientras que, con respecto al eje de las Y, lo que tengo que elevar al cubo sería la base de 4.6. 4.6 al cubo por 18 de alto entre 12. Resulta que eso nos daría un 146.00. A ver, ¿qué alcanzamos a ver de ahí? ¿Qué alcanzamos a distinguir de ahí? Si te das cuenta, ambas figuras tienen un valor alto y un valor bajo, las dos.
Nada más que depende cuál es su geometría. El triángulo que es horizontal, va a tener un mayor momento de inercia con respecto al eje Y. Digamos que está alargado, alejada la masa con respecto al eje de las Y. En cambio, el rectángulo que es vertical tiene un mayor momento de inercia sobre el eje de las X. Parecería, alguien podría decirnos, es que están como que cruzados. Bueno, sí, así queremos que nos den los resultados, un poquito cruzados. Entonces nuestras fórmulas están bien. Nada más lo que nos están indicando es de que el triángulo horizontal es más rígido con respecto al eje vertical, mientras que el rectángulo vertical es más rígido respecto al eje horizontal. Bueno, esas son las fórmulas para un rectángulo, pero para un triángulo como el que nosotros tenemos o al revés, resulta que nos dirían, si tú sabes su centroide, resulta que el momento de inercia en X lo puedes calcular como BH cúbica, ahora entre 36, y con respecto al eje de las Y, nosotros lo calcularíamos como BH la base al cubo entre 36. Si te das cuenta, es prácticamente las mismas fórmulas, nada más que ahora van entre 36 para un triángulo, porque tiene pues 3 lados, ¿no? Entonces es 3 veces el 12. Bueno, en el caso de nuestro triángulo, nosotros tendríamos una base que mide 15.40 por una altura que mide 18 al cubo entre 36, y eso nos daría el momento de inercia con respecto al eje X local, un 2494.80, mientras que con respecto al eje de las Y, lo que habría que elevar al cubo sería la base de 15.40. Y nos daría un 1826.13. Una pregunta. Si alguien tuviera un valor distinto en estos momentos de inercia, pues yo creo que sería un buen momento para que nos dijera, ¿no? No, profe. Miren, no sé si ustedes sean igual de paranoicos que yo, pero pongamos a mí, me llama un poquito la atención que estos dos valores nos dieron lo mismo. Nada más así como que de ver iguales los valores, como que decimos, ah, caray, ¿a poco eso está bien? Aunque hice la suma, pues nada más de ver valores iguales, como que me llevaría a pues, echarle una revisada y ver si esos valores están bien. Mira, el eje de inercia Y, tendríamos que elevar la base del rectángulo, que sería un 15.40, al cubo, ese resultado multiplicarlo por la altura de 18 y dividirlo entre 36. Pues sí me da bien. Ok. Y entonces, ahora para la figura horizontal, yo tendría que multiplicar 1540 al cubo, por 6 entre 12. Y nos vuelve a dar el mismo valor. Entonces, pues podemos simplemente considerar que sí somos paranoicos, y que se nos hizo raro que esos dos resultados dieran lo mismo, pero pues dan lo mismo, es una coincidencia genuina. Bueno, ahora, si nosotros queremos aplicar estas formulitas del teorema de los ejes paralelos, pues requerimos la multiplicación de cada una de las áreas por las distancias y al cuadrado y la multiplicación de cada una de las áreas por las distancias x al cuadrado. Entonces voy a agregar aquí un par de columnas, y en ese par de columnas vamos a colocarle la multiplicación de área por distancia y. Esas distancias y van al cuadrado. Y nuestro resultado pues va a quedar en metros a la cuarta, porque las distancias en metros
al cuadrado, me va a quedar metros cuadrados. Y lo multiplico por áreas que tienen metros cuadrados, pues metros cuadrados por metros cuadrados me dan metros a la cuarta. Déjenme copiar este valorcito. Voy a pegar acá. Y le voy a decir que van a ser también las distancias X. Bueno, ahí está. Entonces tomamos nuestra calculadora y simplemente hacemos esas operaciones. Si yo multiplico 138.6 por una distancia X de 1.20 al cuadrado, no importa que sea negativo, al momento de que ese negativo lo elevemos al cuadrado se va a conformar en positivo. Entonces, pues, todos nuestros resultados van a ser positivos. Vamos a tener un valor de 199.58. Ahora, si tomo esa misma área, pero la multiplico por 1.86 al cuadrado, me da de resultado 479.50. Ahora voy a tomar un área de 92.40 y la voy a multiplicar por 3.77 al cuadrado. Nos da 1313.27, mientras que al multiplicarlo por la distancia Y de 7.14 nos va a dar una cantidad más grande, ¿no? 4.710.52 podríamos tomarlo. Bueno, la última de las áreas nos da 82.80 por una distancia en X de 6.23 al cuadrado. Ahí me da 3.213.71. Mientras que esa misma área, pero ahora multiplicada por 4.86 al cuadrado, ahí me da de 1955.70. La formulita nos pide, oiga, señor, si quiere encontrar el teorema de los ejes paralelos, requerimos que usted sume esos valores, pues hay que sumarlos, ¿no? Pongamos, la última columna me da 7.145.72 y la penúltima columna entonces nos da 4.726.56. Ok, ahí tenemos nuestros valores. Ahora, si queremos encontrar los momentos de inercia sobre los ejes principales, sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, pues entonces habría que aplicar precisamente estos teoremas de los ejes paralelos. Como yo quiero que te lo aprendas, pues no me importa, yo creo que lo voy a volver a repetir, ¿no? La inercia en X la podemos calcular como la sumatoria de las inercias locales más cada una de las áreas por las distancias Y elevada al cuadrado. Eso significa que voy a sumar esta columna más esta columna. Y entonces mi inercia con respecto al eje de las X me va a dar de 12.000, a mí me dio 12.153.32. Va a estar metros a la cuarta. Y ahora, si nosotros no quisiéramos ese valor, sino quisiéramos con respecto al eje de las Y, entonces diríamos, el momento de inercia con respecto al eje de las Y sería la sumatoria de los momentos de inercia con respecto al eje de las Y locales, más la sumatoria de cada una de las áreas por las distancias X elevadas al cuadrado. Y eso nos llevaría a sumar esta columna que estoy subrayando de color azul con esta otra que estoy subrayando de color azul, ¿no? Y eso nos daría inercia sobre el eje de las Y de unos 8.524.82 metros a la cuarta potencia. Ahora, ¿eso qué significa con respecto a nuestra figura?
Vamos a ver si la pudiera. Híjole, va a estar medio difícil. No, creo que va a estar medio difícil copiarla. Bueno, esa línea la podría copiar y me va a servir bastante aquí abajo. Para platicarte acerca de algo. Mira, esa línea nos puede servir como de guía. Déjame tomar nuestro plumón verde. Y vamos a volver a generar la misma figura. Ahí está. Ahí está mi misma figura. Resulta que nosotros encontramos un centroide. Y con respecto a las coordenadas de ese centroide, si quisiéramos hacer girar a esa figura en torno al eje de las Y, encontraríamos una rigidez de 8,500 y pico, ¿no? En cambio, si nosotros la quisiéramos hacer girar con respecto a un eje de las X, encontraríamos una rigidez, al hacerla girar con respecto a ese eje de las X, de 12,000. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Pues que es más rígido que gire con respecto al eje de las X. Ahora, tú me vas a decir, híjole, profesor, pero es que la verdad yo no me imagino una figura o una sección transversal que tenga 18 metros de alto, mira, como esto, ¿no? 18 metros de alto. Y entonces en ese momento como que pues, un alumno podría decirnos, bueno, pero esto ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve este cálculo si yo como que no le encuentro una aplicación? Bueno, vamos a ver si le podemos encontrar una aplicación entre todos. Para eso, déjame reacomodar esto un poquito, moverlo hacia allá. Y déjame te platico una historia. Mira, resulta que las figuras, los prismas, esta misma figura, resulta que puede ser un predio. Y los predios que a veces nos platican nuestros profesores de arquitectura son demasiado bonitos, demasiado rectangulares. Déjame ponerle a ese predio bonito un sistema de ejes coordenados, un sistema de ejes en las X, un sistema de ejes en las Y y una Z hacia arriba. Mira, nuestros maestros a veces de arquitectura nos dicen, mira, el predio está tan bonito y vamos a construir cinco niveles encima de ese predio bonito. Ahí, a propósito, te lo estoy haciendo el dibujo tridimensional. Bueno, ahora, si nosotros lográramos colapsar este predio o ese dibujo a solamente dos ejes, por decirte algo, plasmarlo en el eje de las Z y en el eje de las X, pues resulta que ese edificio veríamos una figura más o menos así. ¿Qué pasaría cuando venga un sismo? Pues que resulta que ese edificio se va a intentar mover hacia los lados y va a empezar a funcionar como un péndulo. Va a oscilar un poco hacia la derecha y después cuando cambie el tiempo va a oscilar un poco hacia la izquierda. Y eso es lo que se siente feo cuando viene un sismo, ¿no? Porque el edificio se empieza a mover o a balancearse. Más si estás en la azotea, pues lo vas a sentir más el efecto que si estás en la planta baja o si estás en el segundo nivel. Entre más arriba, se va a mover más ese edificio, porque funciona como un péndulo invertido. Ok, pero eso solamente si llega el sismo en dirección de las X. Para eso, para esa figura en planta, ahora déjame te vuelvo a dibujar esa misma figura en el sentido Y, X. Bueno, pues resulta que ese edificio en planta va a tener un área así. ¿Y ahí qué nos estaría diciendo? Pues que tendría una rigidez con respecto al eje de las Y. Imagínate esto, ¿no? Imagínate que intenta girar con respecto al eje de las Y. Ese mismo giro con respecto al eje de las Y es lo que te estoy iluminando aquí. Nada más que visto con otros distintos. Aquí está girando o rotando con respecto al eje de las Y que sale perpendicular a tu pantalla. Va a tener una cierta rigidez, la que sea, pero va a tenerla, ¿no? Ok, ahora, si nos lo imaginamos en otro par de ejes coordenados, es decir, que lo podríamos imaginar con respecto al eje de las Z y con respecto al eje de las Y, pues resulta que ahora veríamos un edificio un poco más ancho. Un poquito más ancho. Vamos a ver si le pudiera poner aquí un humano feliz. Ahí está, un humano feliz. Aquí un humano feliz. Y acá otro humano feliz.
Bueno, pues resulta que ahora sobre el eje de las X, que está perpendicular a tu pantalla, eso donde va a provocarse el giro. Y sí, también va a oscilar ese edificio. También se va a mover un poquito a la derecha y también se va a mover un poquito hacia la izquierda. Pero evidentemente que esta segunda imagen nos da una sensación de mayor estabilidad porque el edificio está más ancho, más ancho. Vamos a ver si lo pudiera dibujarte con un colorcito de fondo el edificio. Mira, ahí voy. Este edificio más ancho comparado con el humano feliz, resulta que sí se va a mover hacia los lados, pero se va a mover menos que el edificio esbelto comparado con el humano feliz. Para eso tratamos de encontrar los momentos de inercia. Bueno, lo tratamos de encontrar por varias razones. En el tema específico de nuestro curso va a ser para el uso dentro de vigas. Pero cuando tú lleves algún tipo de cálculo para una edificación que tenga que intervenir el sismo, bueno, pues ahí ya tendrías tus dos análisis. Por si llega el sismo en dirección X, es decir, en dirección oeste-este, como si llega el sismo en dirección norte-sur. Y para eso nos sirven los ejes ortogonales X y Y. Nada más que, pues los sismos no siempre llegan en esas direcciones, sino que podrá llegar en cualquier otra dirección. Y por eso habría que analizar si ese edificio es capaz de resistir en otra dirección, que no sean necesariamente las ortogonales. Bueno, ahora, antes de platicarte de eso, me gustaría que este predio que nosotros calculamos, fíjate que está expresado en metros. Entonces podría ser un predio como el que tiene tu abuelita, tu abuelito o alguno de tus familiares, ¿no? Que dice, ya, yo compré un terreno allá allá por Texcoco, y allá tengo un predio. Ah, bueno, qué bueno que lo tenga. Lo más seguro es que sea irregular. Y a ese predio ya le podemos calcular su momento de inercia. ¿Con qué objetivo? Ah, pues vamos a volver a imaginarnos el objetivo. Déjenme seleccionar esta imagen. Y déjenme arrastrar híjole, que yo creo que no se va a dejar. Sí, ya, como que no se va a dejar aquí. Déjenme arrastrar ese cálculo del centroide. Déjenme volver a colocar esa imagen ahí. Control V. Bueno, pues resulta que cualquier predio, independientemente de la figura que tenga, nosotros nos lo podríamos imaginar en un eje coordenado de igual forma de 3 dimensiones. Vamos a ver si lo podemos hacer por aquí. Mira, ahí va uno de los ejes, ahí va otro de los ejes, por acá el eje de las X, por acá el eje de las Y, y ahora en Z vamos a colocarle aquí nuestro eje de las Z. Bueno, esta figura que nosotros dibujamos, pues resulta que tendría una geometría más o menos así. De forma tridimensional. Ahí está la figura en planta, la huella del edificio. Y evidentemente que esa huella del edificio, pues si alguien dice, ah, pues vamos a construir varios niveles encima de ese inmueble, ¿no? Pues entonces resulta que al momento de que digan, le hacemos un piso, un piso, un piso, un piso, un piso y un piso, pues probablemente se nos va a generar una nueva huella de edificio, ahora elevada un nivel. Pero de repente llega otro primo, ¿no? Y dice, no, es que, ¿qué creen que pues me voy a casar con mi novia y entonces necesitamos otro nivel? Ah, pues órale, ahí va otro nivel encima del mismo predio. Otro nivel. Y de repente, pues llega otro primo y dice, híjole, yo también, quiero casarme con mi novia y pues también quiero construir ahí en el terreno de la abuela, ¿no? Entonces, pues eso va a significar que esta construcción empieza a crecer en cuanto a su altura. Probablemente ahí ya ni le entendemos a lo que estamos viendo de líneas, ¿no? Entonces, como ya no le entendemos a lo que estamos viendo de líneas, voy a tratar de ponerlas un poquito más robustas y ahorita le voy a tratar de dar sombra a lo que sería construir encima de ese predio. Ahora, vamos a ver si le pudiéramos dar un poquito de sombra. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Yo creo que podría iluminar esta cara de un color, tal vez otra cara de otro color.
y la tapa superior de otro colorcito. Bueno, pues ese inmueble, yo creo que ahí, no sé qué tan fácil o tan difícil nos lo estemos imaginando, pero ese inmueble que está por ahí con ese fondo, pues resulta que cuando venga el sismo va a girar con respecto a los ejes ortogonales. Y nosotros ya los calculamos, ya le podemos decir a nuestro primo, no importa, si tú te vas a casar porque te tienes que casar, no importa, porque mira, en el predio del abuelo o de la abuela, ya tenemos calculado los momentos de inercia para ese predio. Resulta que si llega el sismo en la dirección de haciendo querer girar a ese predio en la dirección de las X, es decir, mira, voy a tomar el plumón morado, porque es el que tenemos para el eje de las X, resulta que si ese predio se quiere voltear en esta dirección, en el sentido del eje de las X, pues vas a tener una resistencia de 12,153 metros a la cuarta. Si llega el sismo en dirección desde el sur, o bien desde el norte, porque estas flechitas pueden hacerse girar hacia el otro lado, ¿no? Es decir, si llega un sismo en dirección norte-sur, vas a tener esta resistencia de 12,000. Pero si llega un sismo, ahora tomo mi plumón azul, si llega un sismo en la otra dirección, es decir, en dirección oeste-este, y que intenta hacer girar a este inmueble con respecto al eje de las Y, pues vas a tener una resistencia de 8,000. Y entonces probablemente nuestro primo se nos quede viendo medio feo y diga, caray, entonces si llega un sismo de Michoacán va a ser más duro que si llega un sismo desde Oaxaca. A ver, recordemos algo. Déjame dibujarte por aquí nuestra república. Aunque sea de forma fea, ¿no? Aunque sea de forma muy esquemática. Ahí está nuestra república, ¿no? Resulta que nosotros, la gran mayoría de nosotros vivimos hacia la zona centro del país. Y eso significa que recibimos sismos desde la zona de Michoacán, pero también desde la zona de Oaxaca y también desde la zona de Puebla. Bueno, esas serían las dos direcciones ortogonales. Sería muy iluso de nuestra parte, considerar que nada más van a llegar los sismos de esas dos direcciones. Pero aún así, si fuéramos ilusos y consideráramos nada más estos dos valores, bueno, le podríamos dar una recomendación, de recomendación a nuestro primo, que mira, si llega un sismo en dirección oeste-este y que vas a tener menos resistencia, pues yo te recomiendo que las columnas adentro de ese predio estén en contrasentido, o sea, que estén alargadas en dirección de las X. Las columnas, voy a poner otra por aquí, alargada en la dirección de las X, alargada en la dirección de las X, alargada en la dirección de las X, para que las columnas tomen esa fuerza sísmica en dirección de haciéndolo girar con respecto al eje de las Y, perdón. Entonces resulta que la rigidez de esta estructura ante un sismo norte-sur se la va a dar el momento de inercia de la geometría del edificio, mientras que la rigidez en un sismo este-oeste se la va a dar las columnas internas. Bueno, ahora, eso puede ser que ya medio me lo imaginé, pero como yo te decía, pues resulta que los sismos no saben de norte y de sur, ¿no? Eso es algo que nos inventamos los humanos, lo del norte y el sur, lo del este y el oeste. En realidad un sismo puede llegar en esta dirección, o en esta, o en esta, o en esta otra, o en esta otra, o en esta otra, o en esta otra. ¿Por qué? Porque por acá está Puebla y también tiene una zona sísmica, también están los volcanes, puede ser que el sismo llegue desde Chiapas, entonces puede llegar de cualquier dirección. Si puede llegar en cualquier dirección, pues entonces probablemente el predio haya que analizarlo en cualquier dirección. Y eso significa que probablemente tengamos que analizar nuestro predio en direcciones que no sean bonitas, sino que sean, pongamos una dirección U y en una dirección V, o en otras nuevas direcciones. Y entonces se vuelve un problema un poquito más complejo. Y para encontrar en cualquier dirección cómo podríamos evaluar el momento de inercia,
existe otra magnitud que se llama producto de inercia. Y pues aquí vendría un concepto un poco nuevo, ¿no? Vamos a mover esto para acá. Hay algo que se llama producto de inercia, y gracias al producto de inercia nosotros podríamos calcular el momento de inercia en cualquier dirección. Nada más que déjame, te lo escribo por acá en una nueva hoja. Voy a escribirlo por acá. Producto. Ese producto de inercia se llama IXY. Ah, caray, como que se parece a los que ya teníamos, ¿no? Es más, como me interesa que te lo aprendas los otros, te lo voy a volver a repetir. El producto de inercia con respecto al eje de las X es con respecto al eje de las Y. Ahí está. Ahí están nuestras dos fórmulas del teorema de los ejes paralelos. Ok. Ahora, para este nuevo concepto que se llama producto de inercia y que incluye una X y una Y, por lo menos me le puedo quedar viendo a las otras dos fórmulas y más o menos intuir lo que voy a leer. Mira, resulta que ahora voy a hacer la sumatoria de los productos de inercia locales más la sumatoria de las áreas, ahora por distancia X y por distancia Y. Como ya hay distancias al cuadrado, ya no hay que elevar nada al cuadrado. Y ahí estaría la fórmula para el producto de inercia. Ahora, ¿qué significa eso del producto de inercia? Eso está un poco más complejo de explicar que de por sí el momento de inercia, que ya es bastante complejo de explicar. Pero mira, lo que trata de decirnos el producto de inercia es una medida de balance. Medida de equilibrio o medida de balance de áreas con respecto a un centroide. Mira, pongamos, yo te podría dibujar por aquí una sección rectangular y si encontramos su centroide, te anticipo, el producto de inercia de esta figura vale 0, casi por definición. Y déjame te platico por qué. Bueno, resulta que el área superior, déjame cambiar de pluma. Espera, dame un segundito. Mira, te lo voy a explicar así. El área superior al centroide resulta que es exactamente la misma que el área inferior. Voy a ponerlo de gris. Que el área inferior. Valen lo mismo. Y otra forma de verlo es de que también el área de la izquierda vale exactamente lo mismo que el área de la derecha. Entonces está equilibrada, ¿no? Está equilibrada nuestra sección. Por eso vale 0. Pero además cumple con otro razonamiento, que el área de arriba de la izquierda es exactamente el área de abajo de la derecha. Y también el área de arriba de la derecha tiene la misma área que de abajo de la izquierda. Entonces, digamos que está equilibrada tanto en X como en Y como de forma cruzada. En cambio, en un triángulo no pasa eso. En un triángulo puede ser que yo encuentre sus centroides. Está bien, los encontramos. Y probablemente el área de abajo se equilibre con el área de arriba. Sí, muy probablemente se equilibren, porque precisamente para eso estamos encontrando el centroide. Y también probablemente el área de la izquierda se equilibre con el área de la derecha. Por eso estamos encontrando el centroide. Pero ojo, al momento que las cruzamos, al momento que decimos, mira, el área de arriba y de la izquierda, ya no es necesariamente la misma que de abajo de la derecha. Y sobre todo la otra, mira, la de abajo de la izquierda ya no es la misma que la de arriba y la derecha. Entonces ya no cumple con el equilibrio. Digamos, arriba, abajo, izquierda, derecha y cruzados. Ya, sobre todo los valores cruzados ya no son los mismos.
Entonces, fíjate que el producto de inercia para un triángulo, de esa sí hay una fórmula, y nos diría, el producto de inercia de un triángulo va a ser igual a b al cuadrado, h al cuadrado, entre 72. Bueno, y todavía más allá de eso, resulta que esa fórmula puede tomar pues diferentes valores. Si yo tengo un triángulo ubicado de esta forma, va a ser positivo. Si tengo un triángulo ubicado en forma opuesta, también va a ser positivo. Digamos que la suma de positivo, positivo, o la multiplicación positivo, positivo nos da positivo, o de negativo, negativo nos da negativo, positivo, perdón. Pero en cambio, si yo tuviera triángulos en este cuadrante, o en esa posición, ese triángulo nos va a dar negativo, y el triángulo en esta otra posición también nos va a dar negativo, su producto de inercia. Bueno, entonces, en general, yo te podría decir que es una medida de equilibrio o una medida de balance. Vamos a ver qué nos dice el librito, nuestro Hibbeler famoso, acerca del producto de inercia. Me parece que viene más abajo, viene como por la página 545, por ahí así. Déjame ver si por ahí está. Mira, aquí están los triangulitos que te decía. Bueno, no viene con las fórmulas porque es otra cosa lo que intenta explicar. Pero mira, viene en la página 548. Ahí nos habla del producto de inercia para un área. Estaba tratando de identificar. No, es que no tiene, perdóname por criticarlo, ya ves que muchas veces lo he avalado al señor Hibbeler, pero parecería como que aquí no nos dice una definición de producto de inercia. Mira, si yo me pongo a leer ese párrafo, dice, en la siguiente sección se mostrará la propiedad del área llamada producto de inercia. Es necesaria, no nos dice, se trata de esto, ¿no? Nada más nos dice, es necesaria a fin de determinar los momentos de inercia máximo y mínimo del área. Estos valores máximo y mínimo son importantes para diseñar elementos estructurales y mecánicos, como vigas, columnas y flechas. Eso de flechas se refiere, pongamos, a las piezas que unen las llantas de un vehículo con la parte central del vehículo, ¿no? Pero desgraciadamente no nos da una definición. Cuando un libro no nos da una definición, pues habrá que recurrir a, Google, que usualmente tiene más información, ¿no? Vamos a ver si Google tiene un poquito de información acerca de qué es el producto de inercia. Vamos a buscarlo por aquí. Diga, producto de inercia. No quiero el producto de inercia de un triángulo, nada más quiero el producto de inercia. Creo que se está tardando un poquito en responderme. Sí, producto de inercia. Ya, creo que ya ven. Dice, ¿qué es producto de inercia? Pues aquí no dice, aquí tampoco dice. Vamos a ver si aquí en esta pregunta dice. Mira, ¿qué es el producto de inercia? Se obtiene como la distancia al eje X por la distancia al eje Y de distintos puntos de un sólido. Este proporciona una indicación o nos da una medida de la simetría de la sección respecto a los ejes X y Y. A menor simetría, mayor producto de inercia. Entonces, fíjate que es un poquito lo que yo te mencionaba acerca del equilibrio de la sección, ¿no? Con respecto a los ejes X y Y. Bueno, ahora, mira, un poquito más abajo en el Hibbeler, resulta que nos aplica el teorema de los ejes paralelos como lo suele hacer cualquier libro. Primero nos lo demuestra con integrales y después nos dice, pues más o menos la formulita. Esta formulita que estás viendo en la pantalla es muy parecida a la que yo te escribía, ¿no? Sumatoria de XY más sumatoria de áreas por distancia X, distancia Y.
Bueno, ahora, ¿dónde tiene importancia este concepto? Pues precisamente en figuras como que no están tan bonitas. Pongamos aquí, ves una sección Z, y resulta que esta sección, si bien es cierto que yo puedo calcular el momento de inercia con respecto al eje Y o al eje de las X, probablemente exista un eje inclinado que tenga mayor resistencia. Y para eso se utiliza mucho esto de producto de inercia, para tratar de encontrar en qué eje inclinado voy a tener más resistencia. Ahora, vamos a ver si lo pudiéramos aplicar a nuestra figura. Nuestra figura del día de hoy, ya le calculamos sus momentos de inercia principales u ortogonales. Y ahora voy a volver a tomar esta tablita y me la voy a llevar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y vamos a ver si le pudiéramos calcular también su producto de inercia. Cálculo de producto inercia. Ya no es momento de inercia, sino es producto de inercia y XY. Fíjate, yo tomé esta tabla porque hay cosas que podemos utilizar de aquí, como las distancias, las áreas, y las distancias a X y las distancias a Y. Voy a permitirme volver a copiar la figura que tenemos por aquí. Esta. Además le voy a dar un print screen. Y te la voy a pegar acá donde estamos hablando acerca del producto de inercia. Ahí está pegada nuestra figurita. Bueno, esa figurita, si yo le quiero calcular su producto de inercia, pues me diría, pues necesitas una columna en donde tengas los productos de inercia locales. A esos productos de inercia locales les vamos a llamar IXY. Van a estar expresados en metros a la cuarta potencia. Ahí está. Ahora, fíjate que yo aquí arribita te decía que por definición, un rectángulo, su producto de inercia vale 0, por definición, y analizábamos que estaba totalmente equilibrada la sección, arriba, abajo, izquierda, derecha, y también cruzadas. Bueno, este producto de inercia igual a 0, pues me lleva a que el rectángulo horizontal va a tener como producto de inercia 0, y que el rectángulo vertical va a tener como producto de inercia 0, de forma local. Ahora, el triángulo no. El triángulo sigue esta expresión. Entonces, fíjate que ese triángulo, en nuestro caso, ese triángulo tiene esta configuración, tiene de base 15.40 y de elevación tiene 18 metros. Pues entonces yo podría calcular su producto de inercia IXY igual a base 15.40 al cuadrado, multiplicado por 18 metros al cuadrado entre 72. Y el signo, fíjate que nos lo va a dar la geometría. Entonces vamos a ponerle un signo negativo. Y X, negativo, va a ser igual a menos esa operación, ¿no? Que sería, a mí, déjenme, pues, a ver si la puedo operar. 15.40 al cuadrado por 18 al cuadrado entre 72. Me dio un valor de 1067.22 y quedamos que era negativo, ¿no? Por cómo está el triángulo. Bueno, pues la formulita del producto de inercia que tenemos en la parte de arriba, perdón por el zoom, ya voy a tratar de no moverme, pero yo sé que ahorita me estuve moviendo un poquito. Mira, esa formulita que tenemos en la parte de arriba nos diría, necesita sumar los productos de inercia. Y tú le vamos a contestar, pues nada más tengo uno. Bueno, pues súmalo. Menos 1067.22. Ahora, resulta que la formulita del producto de inercia, y yo creo que como es importante,
Vamos a subrayarla, ¿no? Vamos a darle un poquito de realce. Esa formulita nos está pidiendo que tengamos una nueva columna que se llame área por distancia X y área por distancia Y. Entonces vamos a pegarla por acá hasta el final. Control V. Va a ser cada una de las áreas por la distancia X y también la vamos a multiplicar por la distancia Y. Como voy a multiplicar metros cuadrados por metros y luego otra vuelta por metros, mi resultado va a estar expresado a la cuarta potencia. Ahora, si yo tomo pues estos valores, déjenme hacer un poquito más pequeño mis títulos. Ahí está. Si yo tomo esa tablita y multiplico el área por la distancia X y por la distancia Y, mira, los signos. La primera multiplicación me va a dar un signo negativo. La segunda multiplicación me va a dar un signo positivo porque voy a tener menos por menos. Y la tercera, más por más, me va a dar un signo positivo. Y aquí vamos a encontrar su suma. Bueno, la primera multiplicación, si yo multiplico 138.6 por 1.20 negativo y por 1.86 positivo, pues vamos a tener como resultado menos 309.35. La segunda multiplicación sería 92.40 metros cuadrados por menos 3.77 y por menos 7.14. Pues vamos a llegar a un valor bastante grande de 2.487.20 metros a la cuarta potencia. Y la tercera multiplicación, si yo multiplico 82.80 por 6.23 positivo y por 4.86 positivo, pues vamos a llegar a un 2.507.00. Ahí está. Hay que sumar esos valores según lo que nos dice en la parte de arriba nuestra fórmula de producto de inercia. Entonces, si lo sumamos, resulta que vamos a llegar a un valor de 5,000 positivos. Ah, no es cierto. Espérame. Creo que no, tomé todos como positivos y no, se me está olvidando que este es negativo, ¿no? Vamos a ponerlo de color amarillo para que a todos nos quede claro que es negativo, incluyendo al profesor que luego es medio torpe. A mí me da 4,684.85. Y con respecto a la suma de las inercias ya las tenemos. Entonces, para esta figura resulta que ya podríamos encontrar su producto de inercia. Ya tenemos el valor de IX, ya tenemos el valor de IY, y ahora su producto de inercia, vamos a ponerlo por aquí, dibujar. Su producto de inercia IXY va a ser igual a la suma de este valor más este de acá. Entonces, si lo sumamos, resulta que nos va a dar 3,617.63. Ahí está lo que sería nuestro producto de inercia. Y no sé si alguien le dio otro resultado. No, creo que no. No, sí está bien, profe. Ok. Ahora, mira, ya ves que decíamos de que eso es una medida de equilibrio, ¿no? ¿Qué tan equilibrada está la sección? Bueno, ahí esa medida digamos que es difícil de imaginarla, pero sobre todo nos va a ayudar a plantear algo que se llama, este tema, aunque sea en los minutos que me quedan, nada más, te lo dejo planteado, pero mira, me gustaría que tú también le dieras una lectura, algo que se llama círculo de Moore. Ese círculo de Moore se le ocurrió a un científico que se llamaba Otto Moore.
Imagínate que, bueno, nosotros, pues disfrutamos de la tecnología, es la verdad, ¿no? Disfrutamos de tener un teléfono en nuestras manos, de tener un, un- alguien dirá, un cine en nuestra casa con una televisión, alguien dirá, un conservador de alimentos en nuestra casa como un refrigerador, pero todos esos elementos que hoy, pues casi casi los vemos como normales, en realidad, pues la mayoría de la humanidad vivió sin ellos. Hace apenas 100 años, pues no podrían las familias comunes, hace 100, 120 años, las familias comunes no tenían refrigerador, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían para guardar sus alimentos? Pues los metían a sal. Por eso el salario, el nombre de salario viene de ahí, de cuánta sal te pagaban para conservar a los alimentos. Ahora, bueno, pues ya tenemos un refrigerador y no le vamos a cambiar el nombre al salario, es decir, refrigerario, ¿no? O algo así, sino que simplemente, bueno, ya nos acostumbramos a vivir con más tecnología. En la época de Otto Moore, en la época de Otto Moore, fíjate que para encontrar los ejes de inercia principales para figuras raras, se tenían que seguir un montón de ecuaciones. Mira, momentos de inercia para un área respecto a unos ejes inclinados, U, V. Y mira, esta serie de ecuaciones, ¿no? Empiezan a aparecer senos, cosenos, otra vuelta senos y más cosenos y multiplicaciones. Imagínate cuando no teníamos ni siquiera computadora, ni siquiera teníamos calculadoras. Hace 100 años no había calculadoras. Los ingenieros, así como el ingeniero Eiffel, que generó la Torre Eiffel, no tenía calculadoras. ¿Cuánto quisiera Isaac Newton haber tenido una calculadora entre sus manos? Pero no existían en esa época. Entonces, todos estos senos y cosenos se los tenían que aventar a mano, ¿no? Senos cuadráticos, multiplicaciones, lo tenían que hacer a mano. Entonces, la labor de la ingeniería antes sí era bien difícil, ¿no? Imagínate hacer todas estas operaciones a mano. Bueno, pues entonces llegó este Otto Moore y dijo, híjole, yo tengo un método con el que ustedes la pueden romper en serio. Y resulta que se le ocurrió algo que se llama el círculo de Moore. Mira, viene por ahí de la página 555 del PDF. Y nos dice, todas esas expresiones, resulta que yo las puedo simplificar por medio de un círculo de Moore, en donde podemos escribir sobre el eje de las X las inercias, tanto la IX como la IY. Mira, incluso aquí lo vas a ver, ahí te lo estoy seleccionando, la IX. Y también podrías escribir la, bueno, la IY, ahorita te digo dónde estaría. Y resulta que en el otro de los ejes podríamos escribir el producto de inercia. Y gracias a este círculo de Moore que se le ocurrió a este muchacho Otto Moore, pues resulta, imagínate, hace 200 años, cuando Otto Moore escribió esto, y dijo, no, pues ¿saben qué? Pues hay una forma más sencilla de hacerlo, sin tener que estar utilizando senos al cuadrado y cosenos al cuadrado. Lo podemos hacer con geometría. Oh, pues este señor revolucionó la tecnología de esa época. Era, digamos, como ahora un Tesla o algo así. Bueno, fíjate, ahora el círculo de Moore tiene varias aplicaciones. Tiene aplicaciones con respecto a momentos de inercia, tiene aplicaciones con respecto a esfuerzos y con respecto a deformaciones. Para los tres temas se puede utilizar, pero lo que nosotros estamos viendo son momentos de inercia. Pues yo te diría, vas a graficar tanto el eje de la inercia en X como la inercia en Y, en este eje, mientras que en el otro eje vas a graficar el producto de inercia. Y el señor Otto Moore dijo, mira, cualquier punto que tengas, cualquier figura que tengas, tú vas a buscar dos puntos. Uno, que va a tener de coordenadas IX, producto de inercia, y otro punto que va a tener de coordenadas, híjole, creo que me quedé un poquito alto, va a tener de coordenadas este B, y, menos IXY, o sea, esos productos de inercia. Y si los unimos, podemos encontrar algo que le podríamos llamar inercia media. A partir de ese punto de inercia media, de igual forma nosotros podríamos encontrar el radio que hay entre el punto de inercia media y el punto A, un radio. Y ese radio lo podríamos expresar hacia la derecha y hacia la izquierda. Lo podríamos expresar hacia arriba y hacia abajo.
Y resulta que estos mismos puntos también los podríamos proyectar de una forma un tanto cuanto simétrica y podríamos encontrar otros 2 puntos. Y con toda esa información, pues Otto Moore, híjole, me quedó medio feo mi círculo. Ahí está. Otto Moore encontró lo que sería el círculo de Moore. ¿Cuál es la ventaja del círculo de Moore? Que puede encontrar incluso valores de inercia máxima, que está fuera de lo que podríamos calcular con la teoría nada más de momentos de inercia ortogonales y también un valor de inercia mínima. Por decirte algo, una figura que tiene una configuración tipo Z, un minutito, ya. Una figura que tiene una configuración tipo Z, resulta que sus ejes principales de inercia van a estar inclinados. Y entonces esos ejes principales de inercia van a estar inclinados con respecto a la figura o al círculo de Moore. De aquí podríamos nosotros medir este ángulo y ese ángulo llamarle teta. Y resulta que esta inclinación va a ser un medio de teta. Y bueno, de forma sencilla, para que lo sigamos tratando en la siguiente clase, es que gracias al círculo de Moore podemos encontrar los ejes en donde la inercia va a ser máxima. Pero para eso necesitamos calcular los productos de inercia. Y sobre todo, me interesaría, ya sé que me pasé, me interesaría que leyeran del PDF, del libro de Hibbeler, que leyeran este procedimiento de círculo de Moore para momentos de inercia. Yo creo que podrían leer más o menos desde la página, mira, 552 del PDF, 552 del PDF a la 555. Ahí, por ahí anótalo, ¿no? 557, perdón. De la 552 a la 557, a ver si le pueden dar una lectura, ¿no? A ver si le pueden dar una lecturita para la siguiente sesión. Híjole, una disculpa, me pasé 2 minutos. Probablemente alguien de ustedes ya tenga clase. No tiene por qué tener problemas, ¿no?